Lydia Lozano ha protagonizado una escena incomprensible, negándole a su esposo, Charlie, moribundo y en estado crítico, la ejecución de su última voluntad, no prolongar su agonía en sus momentos finales. La prueba que poseemos es el testimonio escalofriante de personal sanitario y allegados que presenciaron este acto desgarrador, revelando una faceta inhumana en la recta final de una relación que parecía infranqueable. Este drama se despliega en la intimidad de una habitación hospitalaria donde el tiempo se detiene y la desesperación se palpa en el aire. Charlie, con la voz apenas audible, hizo su petición más íntima y desgarradora, una súplica que brotaba del alma de un hombre que solo deseaba paz, que anhelaba una conclusión digna a su calvario físico. Él no pidió un milagro, no demandó una cura imposible, simplemente imploró que se detuviera el tormento, que se le permitiera marchar sin el peso añadido de un sufrimiento innecesario. Los detalles son tan crueles como impactantes, dibujando un retrato de frialdad y de un egoísmo insospechado por parte de quien se supone era su compañera de vida. ¿Qué llevó a Lydia a semejante acto de rechazo cuando la muerte ya tocaba la puerta? Esta es la pregunta que resuena con fuerza, y que, como veremos, desencadena una serie de consecuencias que van más allá del dolor privado. Los silencios en la habitación eran tan rotundos como las palabras no pronunciadas, y la tensión, una losa que aplastaba a los pocos testigos de aquella despedida. El hombre que compartía su vida, sus confidencias, su futuro, le pidió el gesto más bondadoso, el final de su padecimiento, y se encontró con una barrera infranqueable. Los lamentos ahogados de Charlie se mezclaban con el pitido monótono de las máquinas, creando una sinfonía trágica que nadie olvidará. ¿Cómo puede una petición tan humana ser tan crudamente desatendida? El hombre que siempre fue el pilar discreto en la vida de la afamada comunicadora, se encontraba ahora reducido a una frágil sombra, una silueta postrada en la cama de hospital, devorado por una dolencia implacable y sin retorno. Sus ojos, antes llenos de vida y cariño, reflejaban ahora una angustia profunda, una súplica muda que trascendía las barreras del lenguaje, un anhelo desesperado de liberación. El aire en la habitación era espeso, impregnado de ese olor a medicinas y desesperanza tan común en los centros sanitarios, un escenario sombrío donde cada minuto se sentía como una eternidad. Fue en uno de esos breves lapsos de lucidez, cuando el velo de la medicación se disipaba por instantes, que Charlie reunió las últimas fuerzas de su agonizante ser para dirigirse a la mujer que, según él, debía ser su mayor confidente, su refugio final. Con la voz apenas un susurro rasgado, que exigía un esfuerzo sobrehumano para ser comprendida, articuló su desesperado deseo, un ruego que le brotaba de lo más profundo del alma, consciente de que eran sus palabras finales. Lydia, por favor, te lo imploro. No me dejes sufrir más con esto. Déjame ir en paz. Una petición simple, directa, cargada de la verdad más descarnada de un ser humano enfrentado a su propio final, un clamor por la dignidad. Pero la respuesta de Lydia fue un golpe demoledor, una negativa fría y calculada que se clavó en el corazón del moribundo como un puñal gélido, silenciando cualquier atisbo de esperanza. Sus palabras, pronunciadas con una firmeza que sorprendió incluso a los más cercanos, dejaron claro que no cedería ni un ápice. No, Charlie, replicó, con una inflexión que denotaba una dureza inesperada y un control absoluto sobre sus emociones. No lo voy a hacer, entiéndelo bien. No puedo y no quiero. Vas a luchar hasta el final, te lo debo, te lo debes a ti mismo, a nuestra historia. La habitación se convirtió en un escenario de silencio atronador, donde cada latido de las máquinas parecía amplificar la crueldad de la situación y la magnitud de su obstinación. ¿Era aquello un acto de amor malentendido, una profunda negación a la pérdida, o una tortura perpetuada bajo el disfraz de una devoción que rozaba lo patológico? Los pocos testigos de aquella escena inhumana, entre ellos personal sanitario experimentado y un par de familiares cercanos a Charlie, quedaron mudos, petrificados por la brutalidad de la respuesta. Los rostros de las enfermeras, habituadas a la dureza de la enfermedad y la cercanía de la muerte, reflejaban una mezcla de shock e incredulidad, sus expresiones un fiel reflejo del desconcierto que las embargaba. Sus miradas se cruzaban, intentando encontrar una explicación, un atisbo de compasión en la periodista que siempre se había mostrado como un dechado de empatía en las pantallas, defendiendo causas y emociones ajenas. Pero esa noche, esa versión de Lydia Lozano, la empática, la humana, se había disipado por completo, dejando un vacío helado. La atmósfera se volvió tan densa que apenas se podía respirar, cargada con el peso de la agonía de Charlie y la férrea determinación de Lydia de mantenerlo anclado a una existencia que él ya no deseaba, una vida que era puro calvario. Los protocolos médicos se ciñen a la vida, sí,
pero la ética humana y la compasión dictan una escucha activa de la voluntad del paciente cuando la dignidad está en juego, cuando la calidad de vida ha desaparecido por completo. Y en este caso, la dignidad de Charlie fue puesta en tela de juicio, ignorada por completo en aras de una lucha que él ya no quería librar, que su cuerpo ya no podía sostener. Los murmullos comenzaron a extenderse entre el personal, una ola de indignación silenciosa por lo que consideraban una prolongación del sufrimiento deliberada y cruel, una afrenta a todo principio humanitario. Esta no era la Lidia que todos conocían. Era una figura desconocida, inquebrantable en su obstinación, una visión escalofriante para quienes observaban. ¿Podría alguien justificar tal desprecio por la voluntad ajena en la hora final, negando el derecho más fundamental de un ser humano? La negativa de Lidia, lejos de ser un arrebato impulsivo producto de la conmoción, pareció ser una decisión consciente y premeditada, un muro inexpugnable erigido frente a la desesperación de su esposo. No hubo titubeos, no hubo lágrimas en su voz mientras pronunciaba el fatídico no. Para muchos, quienes intentaban darle un sentido a lo incomprensible, fue un acto de amor mal entendido, una convicción ciega de que mantenerlo con vida, sin importar el costo o el dolor, sin importar la evidente agonía de Charlie, era la única manera de demostrar su afecto, de aferrarse a un vínculo que se desmoronaba. Para otros, sin embargo, con una visión más cruda y menos indulgente, el acto destilaba un matiz de egoísmo puro, la incapacidad flagrante de la comunicadora para soltar a la persona que había sido su refugio, su compañero incondicional, su ancla durante tantos años. La figura pública de Lidia, conocida por su fuerza y su carácter combativo, ahora se veía bajo una nueva y sombría luz, la de una mujer dispuesta a todo con tal de no enfrentar la soledad más absoluta, el vacío que dejaría la ausencia de Charlie. Ella se autoconvencía, según revelaron fuentes cercanas, de que estaba haciendo lo correcto, de que le estaba dando la oportunidad de un milagro que nadie más esperaba, excepto quizás ella misma. Esta férrea obstinación, disfrazada de amor incondicional, se erigía como una barrera infranqueable. Mientras Charlie se hundía cada vez más en el pozo de la enfermedad, la noticia de su desgarradora petición y la tajante negativa de su esposa comenzó a filtrarse, primero como un murmullo tímido, luego como un rumor ensordecedor que se propagaba como la pólvora en los pasillos del hospital y más allá. ¿Qué tipo de amor es aquel que condena a quien dice amar a un sufrimiento innecesario y desgarrador? El silencio mediático se rompió violentamente, no con meras especulaciones, sino con una ola de indignación directa cuando algunos programas de televisión, alertados por fuentes anónimas y con acceso a detalles cada vez más crudos, empezaron a revelar la dinámica inusual y el conflicto ético que se estaba viviendo en la habitación de Charlie. La conmoción fue total. Los titulares se volvieron incendiarios. Lidia Lozano niega a su marido la muerte digna, Charlie implora paz y su esposa se la deniega. Las imágenes de archivo de Lidia, siempre sonriente y locuaz, contrastaban brutalmente con la imagen que ahora se proyectaba, la de una mujer fría, intransigente, aparentemente cómplice del sufrimiento de su propio esposo. Los debates éticos no tardaron en surgir, alcanzando una ferocidad inaudita, planteando interrogantes cruciales sobre el derecho a una muerte digna y los límites del amor cuando éste se convierte en una imposición tiránica. ¿Hasta dónde llega el derecho individual a decidir sobre el propio final? ¿Y dónde empieza la potestad de un cónyuge para mantener con vida a quien ya solo pide el descanso eterno, sometiéndolo a una tortura prolongada? La moralidad de la acción de Lidia sería, a partir de ese instante, objeto de un escrutinio implacable, sin precedentes para una figura de su calibre. La ola de condena se amplificaba con cada hora, las redes sociales se llenaban de comentarios que la tachaban de egoísta, de inhumana. ¿Podría la comunicadora soportar el peso de esta vergüenza pública, de esta afrenta moral que la señalaba directamente? Mientras tanto, el calvario de Charlie se intensificaba con cada amanecer. Su cuerpo, ya exhausto por una enfermedad que no le daba tregua, se resistía a rendirse del todo, pero su mente y su espíritu clamaban por el fin. Los médicos le administraban potentes analgésicos, pero el dolor, tanto físico como existencial, trascendía la farmacología. Se quejaba en susurros, sus gemidos apenas audibles, sus ojos, empañados por la agonía, se fijaban en Lidia con una mirada que era una mezcla de amor perdido y una desesperación sin límites. Sus familiares más cercanos, hermanos, sobrinos, con el corazón en un puño, intentaron nuevamente interceder. Se acercaron a Lidia con lágrimas en los ojos, rogándole que escuchara el llamado de su conciencia, que permitiera a Charlie marchar con la poca dignidad que le quedaba. Le suplicaron que dejara de prolongar un sufrimiento que a todas luces era innecesario,
que recordara los años de amor y complicidad, y honrara ese vínculo permitiéndole el descanso final. Pero Lidia, con una fortaleza pétrea que asombraba y aterrorizaba, se mantuvo inquebrantable. Sus palabras eran pocas, pero cada una resonaba con una determinación fría y absoluta. No me lo perdonaría, repetía, casi como un mantra. Él es un luchador, él no se rinde. Y yo tampoco lo haré por él. Una respuesta que, lejos de consolar, helaba la sangre y dejaba claro que su voluntad era la única que importaba en esa habitación, por encima del propio deseo del enfermo. ¿Podría Lidia sostener esa máscara de determinación ante la creciente evidencia de que solo causaba más dolor? Dentro de las asépticas paredes del centro médico, el ambiente se había vuelto denso, casi irrespirable, teñido de una tristeza y una tensión palpables que pesaban sobre cada uno de los profesionales. El personal sanitario, bajo el juramento hipocrático de aliviar el sufrimiento, se encontraba en una encrucijada ética sin precedentes y profundamente perturbadora. Eran testigos directos del calvario de Charlie, de sus gemidos ahogados, de las súplicas silenciosas que sus ojos dirigían a quienes lo cuidaban, implorando un final. Y eran también observadores impotentes de la infranqueable negativa de Lidia, que permanecía junto a la cama con una presencia que muchos sentían no como consuelo, sino como una condena, una barrera entre el paciente y la paz. Los informes médicos detallaban el avance implacable de la enfermedad, las complicaciones que se multiplicaban sin control, la progresiva e irreversible pérdida de funciones vitales. Charlie estaba agonizando, y cada día que pasaba era un tormento añadido, un peso insostenible para su ya débil organismo. Los médicos discutían en privado la posibilidad de sedación paliativa, una medida humanitaria para atenuar el dolor, pero cada sugerencia era recibida por Lidia con un frío y categórico rechazo. Él tiene que luchar, repetía con una convicción que rozaba la obsesión, una frase que se sentía como una sentencia más que como un aliento. No voy a permitir que se rinda, es mi deber. La paradoja era cruel. Mientras su cuerpo se desvanecía, su alma seguía atrapada en un ciclo de sufrimiento impuesto por la voluntad ajena. La compasión parecía ausente, reemplazada por una obstinación que algunos consideraban bárbara, rayana en la crueldad. Los murmullos de desaprobación y la preocupación ética crecían entre el personal, quienes se sentían cómplices involuntarios de una situación insostenible. ¿Hasta cuándo se prolongaría este martirio, y qué consecuencias legales o morales podría acarrear para Lidia su inflexible decisión? A medida que la historia se hacía más pública y las críticas arreciaban con una virulencia sin precedentes, Lidia Lozano se fue aislando, construyendo a su alrededor un caparazón de silencio y fría indiferencia que la protegía del mundo, pero la encarcelaba en sí misma. Las llamadas de sus amigos más cercanos quedaban sin respuesta, los mensajes de apoyo o de preocupación se estrellaban contra un muro impenetrable de hermetismo. Su semblante, antes abierto y expresivo, se tornó pétreo, sus ojos enmascarados detrás de unas gafas oscuras que no lograban ocultar la hinchazón del llanto, pero que sí alejaban al mundo de su atormentado interior. La soledad se convirtió en su única compañía, una soledad autoimpuesta en medio del torbellino mediático que la señalaba con el dedo. Algunos familiares de Charlie, consternados y con el corazón partido por el dolor de ver a su ser querido sufrir sin tregua, intentaron acercarse a Lidia para interceder, para rogarle que reconsiderara, que escuchara la desesperación palpable de su esposo. Pero la periodista se mantuvo inflexible, cerrando filas alrededor de su decisión, su rostro una máscara inexpresiva ante las súplicas. Es por su bien, llegó a decir, con una voz desprovista de emoción, casi mecánica, una afirmación que a muchos les sonó a la justificación de una tortura psicológica y física. La imagen de una familia dividida, de un hombre moribundo atrapado en medio de un conflicto de voluntades, solo añadía más drama a una situación ya de por sí lamentable. Sin embargo, en medio de este caos emocional y mediático, comenzó a circular un rumor persistente, un susurro cada vez más fuerte sobre la existencia de una grabación, un audio que Charlie habría dejado, cuyas palabras podrían arrojar una nueva y desgarradora luz sobre toda la situación. ¿Qué oculta realmente Lidia Lozano, y qué secretos aún no han visto la luz en este drama familiar? En los momentos más sombríos, cuando la vida de Charlie pendía de un hilo cada vez más tenue, se produjo un acontecimiento que podría cambiar por completo la narrativa de este drama desgarrador y que añadiría una capa más de crueldad a la ya existente. Fuentes incontestables del hospital, conmovidas por la situación insostenible y la angustia del paciente, han revelado que Charlie, en un último y supremo esfuerzo de voluntad, logró grabar un mensaje. No se trataba de una confesión de secretos pasados ni de infidelidades, como muchos especulaban en un principio para desviar la atención,
sino de una última súplica, un testamento audible de su deseo de paz, un ruego desgarrador para que se detuviera su calvario físico y emocional. Este audio, custodiado bajo la más estricta confidencialidad por el personal médico y con un valor incalculable, se convirtió de inmediato en la prueba palpable de la voluntad inquebrantable del moribundo, y al mismo tiempo, en el eco de la cruel negativa de Lidia, una resonancia que ahora era irrefutable. La existencia de esta grabación fue un golpe directo para la comunicadora, quien sabía perfectamente lo que implicaba. Ya no era solo la palabra de unos testigos contra la suya, era la propia voz de Charlie la que, desde el umbral de la muerte, la confrontaba. ¿Cómo podría reaccionar Lidia ante la inminente revelación de una verdad grabada, que la señalaba como la única responsable de prolongar un sufrimiento evitable? El contenido de ese audio, que aún no había sido revelado públicamente pero cuyo rumor ya se extendía como una plaga, era más descarnado de lo que nadie hubiera podido imaginar. No era un mero lamento generalizado, sino una petición específica, una última voluntad articulada con una lucidez impactante, considerando el estado terminal de Charlie. La voz, aunque débil y con el aliento entrecortado por la enfermedad, era firme en su propósito. Lidia, mi amor, comenzaba con una ternura que contrastaba brutalmente con la angustia subyacente de sus palabras. Si escuchas esto, es que ya no puedo más. Mi cuerpo se está rindiendo, y cada día es un infierno. Te ruego, por el amor que nos tuvimos, por todos nuestros años juntos, que no dejes que me sigan torturando. No quiero más tubos, no más máquinas, no más tratamientos que solo prolongan el dolor. Déjame ir, déjame partir en paz. Por favor, no me hagas sufrir más. La voz se quebraba al final, ahogada por un gemido, pero el mensaje era cristalino, incuestionable. Él no quería seguir, quería el descanso. Y Lidia, en ese momento, trascendental de la vida y la muerte, se había negado rotundamente a cumplir ese deseo expreso. Este fragmento, que se filtró entre murmullos en los círculos más íntimos del hospital, confirmaba las peores sospechas y las más crueles acusaciones. No había interpretaciones posibles. La negativa de Lidia no fue un malentendido, una confusión en un momento de crisis, fue una decisión consciente, fría y absoluta de ignorar el ruego más básico y humano de su compañero de vida, el hombre que agonizaba frente a ella. ¿Sería Lidia capaz de afrontar la verdad grabada de su crueldad, o intentaría silenciarla por siempre? Lidia Lozano, plenamente consciente de la existencia de este comprometedor audio, se encontraba ahora atrapada en un torbellino de presiones internas y externas, una prisión psicológica de la que parecía no haber escape. Sabía que las palabras de Charlie, grabadas en ese pequeño dispositivo que ahora se había convertido en un arma contra ella, eran una sentencia irrefutable contra su obstinación, una prueba irrefutable de su rechazo a una petición tan elemental y tan cargada de humanidad. Por un lado, una parte de ella, la que quizás aún albergue un atisbo de compasión o de temor al juicio público implacable, sentía la punzada de la culpa, la incomodidad de saber que había una prueba palpable de su crueldad, una verdad que la perseguiría eternamente. Por otro lado, su férrea determinación, esa que la ha caracterizado a lo largo de su carrera y que ahora parecía su verdugo, se negaba a ceder, a mostrar la más mínima debilidad. ¿Cómo justificar ante el mundo y ante sí misma la negación de un deseo tan legítimo, tan humano, tan desesperado, sin desmoronarse por completo? La presión mediática no hacía sino aumentar el asedio, alimentando el escándalo. Los programas de televisión, ya informados de la existencia del audio y de su contenido aproximado, clamaban por su difusión. «Queremos la verdad, que se escuche la voz de Charlie», eran los titulares que se repetían con insistencia machacona, una exigencia que resonaba en cada esquina. La imagen de Lidia, ya dañada por los rumores, amenazaba con desplomarse por completo y sin posibilidad de recuperación. Cada minuto que pasaba sin que el contenido del audio saliera a la luz, alimentaba aún más las especulaciones y la indignación popular, convirtiéndola en el blanco de una furia colectiva. ¿Podrá la sociedad perdonar a Lidia Lozano esta cruel negativa, o será este el punto de no retorno para su imagen pública, el final de su carrera? El tiempo, en la habitación del hospital, se había convertido en una agonía propia, un tic-tac incesante que marcaba el pulso de una espera insoportable. La grabación de Charlie permanecía en un estricto secreto, pero su mera existencia era una presencia tangible, un fantasma que planeaba sobre Lidia, sobre el personal, sobre todos los implicados en este desgarrador drama. Ella lo sabía. Sabía que las últimas palabras de su esposo, esas que ella se había negado a escuchar en vida, estaban ahí, esperando el momento de ser reveladas al mundo, de convertirse en su sentencia. Finalmente,
Charlie exhaló su último aliento. Falleció sumido en un estado de sedación profunda, pero no sin antes haber luchado más de lo que su voluntad había deseado, un final que, para muchos, fue prolongado de forma inhumana por la inflexible decisión de su esposa. Su partida, aunque esperada y hasta cierto punto un alivio para su cuerpo destrozado, dejó un vacío inmenso, no solo en los corazones de sus seres queridos, sino también en el aire cargado de la tragedia que se había desarrollado, de las palabras no escuchadas. Con su muerte, la presión sobre Lydia para que el audio fuera escuchado se intensificó aún más, convirtiéndose en un clamor. Ya no se trataba solo de respetar la voluntad de un moribundo, se trataba de honrar su memoria, de hacer justicia a su petición final, de escuchar la verdad que él había dejado grabada como un testamento irrevocable. Los debates éticos en los medios alcanzaron un punto de ebullición, con voces autorizadas condenando la actitud de Lydia como un acto de suma crueldad, una afrenta directa a la dignidad humana en sus últimos momentos. ¿Sería Lydia capaz de afrontar la verdad contenida en la voz de su difunto esposo, esa voz que ahora, tras su muerte, clamaba justicia y paz desde el más allá? Y entonces, ocurrió lo inevitable. La verdad, como siempre, encontró su camino. El audio de Charlie, hasta entonces celosamente custodiado, fue final y públicamente revelado. Su voz, débil pero cargada de una emotividad desgarradora, resonó en todos los rincones del país, a través de programas de televisión y emisoras de radio, replicada millones de veces en las redes sociales. «Por favor, no me hagas sufrir más», el ruego resonó con una fuerza abrumadora, la voz de un hombre al borde de la muerte clamando por paz. Las palabras, tan íntimas y tan desesperadas, impactaron con la fuerza de un rayo en la conciencia colectiva. Para Lydia Lozano, ese momento fue la sentencia definitiva, el fin de cualquier atisbo de justificación o de posibilidad de redención pública. Se la vio, dicen los pocos que la observaron en la intimidad, con el rostro descompuesto, las manos temblorosas, la mirada perdida en un punto lejano, el dolor y el arrepentimiento, que había intentado reprimir con una frialdad férrea, se manifestaron ahora con una virulencia brutal, dejando al descubierto a una mujer rota, expuesta, sin defensa alguna. La gente lloró al escuchar la voz de Charlie, una empatía colectiva que se tornó en una condena unánime hacia Lydia. Su nombre se asoció para siempre a la crueldad, a la negación de la dignidad. Este audio no solo revelaba una verdad, desmantelaba una vida, una reputación construida durante décadas. ¿Podría existir perdón para una acción que, ante el mundo, se presentaba como la cima de la inhumanidad? La conmoción al escuchar el contenido de la grabación fue tal que el círculo más cercano a Lydia Lozano, quienes finalmente accedieron al mensaje incluso antes de su difusión masiva, quedó devastado. Las palabras de Charlie eran un puñetazo en el estómago, una cruda verdad que ponía en evidencia la inhumanidad de la comunicadora y la magnitud de su obstinación. Lydia, tras la muerte de su esposo y la innegable exposición del audio, se enfrentó al momento más crítico de su existencia, el de escuchar por fin, en soledad y sin escapatoria, la voz de Charlie implorando la paz que ella le había denegado. Los detalles de ese encuentro íntimo con la grabación, aunque privados, se vislumbran a través del testimonio de quienes la han visto desde entonces. Su rostro, ya marcado por el cansancio y el dolor, se transformó en una máscara de desolación. La dureza, la obstinación que había mostrado, pareció dar paso a una conmoción profunda, a una comprensión tardía del horror de su propia decisión. Las lágrimas, que había retenido con una voluntad de hierro mientras Charlie vivía, brotaron ahora, incontenibles, amargas, como un torrente que arrastraba años de autoengaño y de una defensa inflexible. ¿Era el arrepentimiento lo que la consumía, o simplemente el peso insoportable de la verdad indiscutible que ahora el mundo entero conocía? La voz de Charlie, suave y doliente, se grabó a fuego en su alma, un recordatorio constante de su negativa, de su intransigencia. El eco de esas palabras, «Por favor, no me hagas sufrir más», se convirtió en su castigo más cruel, en una penitencia autoimpuesta que la condenaría a una agonía emocional que solo ella podía sentir en lo más profundo de su ser. ¿Cómo podría encontrar consuelo quien había sido causa de tanto dolor en su ser más querido, y cuyo sufrimiento ahora era de dominio público? Este escándalo, esta cruel historia de amor, negación y sufrimiento prolongado, ha sacudido los cimientos del corazón y la moral pública de una nación entera, revelando una verdad que pocos estaban preparados para asimilar en su crudeza. La voz de Charlie, finalmente escuchada por millones, condena sin paliativos la intransigencia de Lydia Lozano, dejando al descubierto una faceta implacable y, para muchos, inhumana que eclipsa décadas de una carrera intachable. La periodista,
que siempre fue maestra en el arte de la comunicación y la empatía televisiva, ahora se encuentra atrapada en su propio drama, enfrentándose al juicio implacable de la sociedad y al eco eterno de una petición negada con una fría resolución. Este relato es una advertencia cruda, un espejo que nos confronta con la delicada línea entre el amor devoto y la más sombría de las obstinaciones, una historia que permanecerá grabada en la memoria colectiva por su desgarrador final y sus profundas implicaciones éticas. No te quedes fuera de esta conversación, porque lo que has escuchado aquí es solo una parte de la inquietante realidad que se esconde tras las luces de la fama y el glamour de la televisión. Es imprescindible que permanezcas conectado a Alerta Rosa para no perderte ni un solo detalle de este y otros secretos descomunales que sacuden los cimientos del corazón de la farándula y la alta sociedad. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita para recibir nuestras notificaciones más explosivas y oportunas, y asegúrate de que nunca más te pierdas la verdad más cruda y sin filtros, desvelada para ti. Hasta la próxima revelación. Que el escándalo no te coja desprevenido y la realidad más impactante siempre te alcance en Alerta Rosa.